La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro amor. 10 años fueron nuestros, marchando como amigos. 10 años son testigos. Bueno, nos proponemos hablar de dengue. Estamos en medio de un brote histórico con cifras que repasábamos en el comienzo del programa y con muchas consultas y muchas dudas que van surgiendo a medida que, como bien planteábamos en el comienzo, empezamos a sufrir el virus. Y si no nosotros, alguien cercano, y empezamos a transitarlo y muchas consultas que surgen a partir de esto. Por eso convocamos a la mesa de café a Miguel Díaz, médico infectólogo, ex director del Hospital Rawson de Córdoba, matrícula provincial 18.752. Miguel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por sumarse a la mesa de café. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias a ustedes. En primer lugar, consultarle cómo está viviendo este brote histórico y qué podemos hacer todos los días para tratar de evitar contagiarnos. Bueno, realmente es, como ustedes dicen, un brote histórico, una cifra importante de casos en todo el país y por supuesto en la provincia. Desde el 2009 el primer brote importante que tuvimos, la emergencia de dengue en aquel momento, era una enfermedad que se conocía, pero hubo una emergencia, fue una enfermedad emergente en ese momento. Se han ido produciendo periódicamente brotes con un número que va aumentando y ahora, producto de distintas razones, tenemos un brote de esta magnitud, ¿no? Lo vivimos con cierta alerta, preocupación y también, como se dice siempre, tratándonos de ocupar el tema en lo que podemos. Desde lo sanitario, creo que lo más importante es la comunicación, tratar de que las personas entiendan que es una enfermedad prevenible y que el mosquito es domiciliario, y es ahí donde uno tiene que poner mayor énfasis en la prevención, ¿no? Como la comunicación, la información es lo más importante, siempre se generan muchas dudas, y que conversemos un rato, Miguel, tiene que ver con poder sacarlas. Imagino el fin de semana, reuniones familiares, todos hablando de estos temas, y las preguntas de cada oyente son las de muchos, así que podemos comenzar. Les propusimos a los oyentes formular preguntas, y Karina formula una que es medio general. Mi hijo es la segunda vez que se infecta. Quería saber si esto es muy riesgoso. Como tenemos 4 serotipos del virus, ¿no? Es decir, dengue 1, 2, 3 y 4, así se denominan las distintas variantes de este virus. El virus que uno adquiere deja inmunidad, se cree que es permanente. Entonces, cuando uno adquiere por segunda vez la enfermedad, lo hace seguramente por un serotipo, por una variante distinta a la que adquirió en primer lugar. En este momento, en la Argentina, en Córdoba en particular, está circulando la variante 1 y 2. Entonces, repito esto, deja inmunidad permanente. Hay una tendencia a pensar de que si uno adquiere el dengue por segunda vez, se transforma en una enfermedad mortal. Los riesgos de desarrollar una enfermedad más grave son mayores cuando uno tiene dengue por segunda vez, pero no necesariamente lo va a ser ni gravísimo ni va a ser mortal. Sí hay mayores riesgos, y sí hay mayores riesgos en las edades extremas de la vida, es decir, menores de 1 año y mayores de 65 o 70 años, ¿no? O con enfermedades preexistentes. Doctor, ¿tengo que hacerme sí o sí un análisis de sangre para saber el serotipo que tuve? Sí, para saber el serotipo, sí. Ahora, en esta situación donde hay tanta gente contagiada, sí, donde muchos casos son asintomáticos, se considera que el 60% o más de los casos son asintomáticos, no tiene mucho sentido desde el punto de vista epidemiológico hacer la detección del tipo de virus, porque se sabe que circula el 1 y el 2, es decir,
no hay posibilidad de que sea otro serotipo. Es a los fines estadísticos y a los fines sanitarios saber cuál es la variante de dengue que circula, pero no a los fines del tratamiento de la enfermedad, ¿no? En ese punto, tanto asintomático, ¿es preocupante haber tenido dengue y no saberlo? No sería tan, porque seguramente hay mucha gente a lo largo de estos años en los distintos brotes que lo ha tenido y no sabe. Yo repito esto, que el 60% o más de los casos son asintomáticos. Entonces, por ahí, digamos, saber si tuviste o no tuviste es aleatorio, digamos. A lo mejor desarrollar una campaña de vacuna donde hay que vacunar fundamentalmente, habría que vacunar edades extremas y personas que ya han tenido la enfermedad, porque se sabe que la vacuna es más efectiva en las personas que ya tuvieron la enfermedad. A lo mejor habría que hacer dosaje de anticuerpos para saber si uno tuvo o no la enfermedad, pero desde el punto de vista sanitario no es estrictamente necesario. A ver, doctor, compartimos algunas consultas vía audio. Del dengue, los mecanismos por los que actúa. Conozco los efectos, pero no sé por qué los produce. No sé si alcanzó a entender la pregunta, doctor. Sí, supongo que es cómo actúa el virus. Sí. Y claro, bueno, el virus, una vez que ingresa al organismo, lo que hace es tratar de multiplicarse en distintos tejidos. Íntimamente produce algunas cosas en el organismo similares a COVID, incluso comparten algunas cosas muy similares a COVID. Esto se ha estudiado en los últimos años, ¿no? Lesiona pequeños vasos sanguíneos. Sí. Y esta lesión de vasos sanguíneos es lo que va a producir digamos, lo que se denomina lesión de órgano cuando está en la segunda fase de la enfermedad. El dengue tiene 3 fases: la fase febril, la fase de enfermedad crítica o lesión de órgano y la fase de recuperación. Esta fase, la segunda fase, la fase crítica, es la más preocupante para el equipo de salud y donde se debe actuar rápidamente. Bueno, acá se producen cuestiones de lesiones de los vasos capilares, se llaman, más pequeños, que produce extravasación de líquido, es decir, salida de líquido de esos capilares, y la disminución de las plaquetas y algunas otras cuestiones relacionadas con distintos órganos, ¿no? Doctor, desde que me picó el mosquito hasta que empiezo a sentir los primeros síntomas, ¿cuánto tiempo pasa? Término medio son 7 días. Esta enfermedad tiene 7 días de periodo de incubación, aproximadamente, término medio, y aproximadamente entre 7 y 10 días de enfermedad. Es muy, de acuerdo a lo que nos contestaba recién con sobre los síntomas que se comparten con el COVID, o sea, es muy pertinente la pregunta de Juliana, que dice cómo saber si es dengue o COVID, ¿cuántos días se tiene fiebre por dengue? Yo cuando digo que es similar, es el mecanismo íntimo de acción en el organismo. Si bien algunos síntomas se pueden compartir, la gran diferencia entre dengue y COVID es que COVID o cualquier otro virus respiratorio tiene precisamente síntomas respiratorios que normalmente dengue no tiene. La gran diferencia es esa: síntomas respiratorios por un lado, fiebre sin síntomas respiratorios por otro. En este momento hay que pensar que es COVID, que es dengue, perro. Vamos a más consultas de los oyentes por audio. Muchas cosas, la verdad que consecuencias, forma de curar, la verdad que no se tiene mucha información de eso. No tengo mucha información. Forma de proceder una vez que tenés la enfermedad. Claro. Es pertinente, me parece, la pregunta del oyente: ¿qué consecuencias tenemos en el organismo una vez que ya lo tuvimos y por cuánto tiempo, doctor? Es muy importante esa pregunta. Y hace referencia al tratamiento también. El tratamiento del dengue es aliviar los síntomas, paracetamol, que es el nombre de la droga, digamos, y para bajar la fiebre, disminuir el dolor del cuerpo, e hidratación. Y la hidratación se debe hacer con agua, con té de té, con caldos, con jugo de fruta, con licuados, en fin, con lo que quiera la persona ingerir, sin apelar a bebidas que están hipermineralizadas
de distintas marcas comerciales. Solamente lo que está disponible en la casa es suficiente, pero asegurar una muy buena hidratación. Las consecuencias no son mayores, puede digamos persistir el decaimiento general, los dolores del cuerpo un tiempo, pero la reconstitución en el organismo es completa, y cuando se lesionan algunos órganos, como en el hígado en este momento, que es una cosa muy frecuente, cursa con una especie de hepatitis que es muchas veces asintomática también y se recupera completamente. Precisamente el tema de los medicamentos, el paracetamol. Pregunta Juliana, Irma, ¿los hipertensos cuando tienen dengue pueden tomar diuréticos y aspirina? Y le pregunto además, le agrego lo del paracetamol que mencionaba por la infección hepática, porque escuchábamos también que no hay que hacer abuso del paracetamol por las cuestiones del hígado, ¿verdad? Bien. Cuando una persona tiene algún factor de riesgo como hipertensión, debe consultar, y en caso de dengue debe consultar inmediatamente a su médico o médica de confianza. Esto es muy importante a fin de ajustar la medicación. La aspirina, cualquier persona que tenga dengue y esté tomando aspirina, debería suspenderla, salvo que sea estrictamente necesario seguir con la aspirina, pero momentáneamente debería suspenderla porque como bajan las plaquetas, la aspirina sirve para que las plaquetas no cumplan la función de impedir de coagular, digamos. Entonces habría que suspenderla porque hay riesgo de sangrado. Con respecto al paracetamol, hay una dosis tóxica de paracetamol que está por encima de los 6 gramos, pero lo que se aconseja es una dosis diaria no mayor a 4 gramos, es decir, un comprimido de 1 gramo cada 6 horas. Para una persona de 60 kilos no está mal, es una dosis habitualmente tolerable y no tendría por qué haber problema con esa dosis. María Eugenia le pregunta, tuve dengue ya hace 15 días y el cuerpo me quedó muy cansado, ¿esto es normal? Eso es normal en algunas personas, así como hay muchas que la cursan en forma asintomática la enfermedad sin síntomas. Aquellas personas que tienen síntomas, bueno, pueden quedar con este tipo de manifestaciones durante un tiempo y es habitual, digamos. ¿Es conveniente vacunarse ahora o hay que esperar? Pregunta Victoria, una pregunta que hace mucha gente. Sí, la vacuna, digamos, debería uno en este momento esperar por varios motivos. Primero, porque la mayor efectividad en las personas que han tenido la enfermedad. En segundo lugar, porque se necesita entre 3 meses y 6 meses posterior a la infección para vacunar, para evitar efectos adversos relacionados con la vacuna y perseguir una mejor respuesta a la vacuna, una mejor inmunidad por parte del organismo. En tercer lugar, que es hay un vector de por medio que es el mosquito, que es el que transmite la enfermedad. Por lo tanto, vacunar ahora en un pleno brote no sería efectivo precisamente porque hay un vector, es decir, uno vacuna a las personas expuestas pero no al vector. Entonces no es el momento de vacunar, tiene que bajar la población de mosquitos, disminuir la carga de enfermedad, es decir, los casos, esperar a las épocas pre-lluvia de este año, es decir, de lluvia, temporada de lluvia, y ahí sería ideal vacunar, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está con tratamiento oncológico? Pregunta Nan. Cristian, dengue y anticoagulados. Pregunta Julia, dengue e inmunosuprimidos. Digo, todas estas son consultas sí o sí para hacer con los médicos, ¿no? Muy importante que resaltemos esto, que es importante hacer la consulta al médico y el seguimiento que se haga. Acá es muy importante, muy buena también esa pregunta y la apreciación suya, porque
es muy importante que aquellas personas que tienen cualquier enfermedad preexistente consulten a sus facultativos o facultativas de confianza. Es el facultativo, médico, médica, su equipo de salud, quien tiene que determinar el riesgo y la suspensión o no de algunos medicamentos y las interacciones. No hay un medicamento específico para el dengue, para el virus, pero sí cuidados especiales en algunas enfermedades. Entonces es muy importante que la gente, primero, no se automedique, no escuche digamos que seguramente con toda ganas de colaborar, vecinos, vecinas, amigos, tías, qué sé yo, le indican algo, no, ninguna medicación salvo la que el facultativo le indique a esa persona con algún factor de riesgo. Doctor, alguien que tuvo dengue, alguien tuvo dengue en la casa. ¿Cuánto tiempo es foco de contagio si lo vuelve a picar un mosquito? O sea, ¿cuánto tiempo esa persona puede ser transmisible de la enfermedad al mosquito para que éste a su vez pueda infectar a otro habitante de la misma casa? Bien, la fase febril, que dura 3 o 4 días, es la fase de viremia que llamamos nosotros, es decir, que el virus está en la sangre. Esa fase es la fase donde se contagia, es decir, que desde que empiezan los síntomas hasta que baja la fiebre, cae la fiebre, esa persona puede contagiar, que son entre 3, 4, hasta 5 días puede haber fiebre. En ese momento la persona debe usar repelente, la persona contagiada, y preferentemente estar aislada. Por ejemplo, en los hospitales, en el hospital Rawson, lo que se hace, si se interna una persona en periodo virémico, se le provee el repelente, se trata de aislarlo y se le pone tul a la cama para que no le pique ningún mosquito y evitar que otro se contagie. ¿Se puede tomar paracetamol por precaución sin tener síntomas? Pregunta Patricia Rojas desde Córdoba. No es conveniente ninguna medicación, no hay medicación preventiva para esto. Han salido muchas cuestiones así, fake news, diría yo, sobre algunos medicamentos que serían efectivos y preventivos para el dengue. Nada de esto es cierto, nada de esto está comprobado, y lo mejor es no automedicarse ni recibir medicación innecesariamente. Y aprovechamos este momento que habló del paracetamol para que quede claro el tema del ibuprofeno, estos antiinflamatorios más comunes que están al alcance de la mano, que también dicen que no es apropiado tomarlo, lo preguntan también los oyentes. Sí, no es conveniente tomar ningún antiinflamatorio porque todos los antiinflamatorios tienen efectos sobre esto que se denomina agregación plaquetaria, es decir, las plaquetas, para cumplir su función de coagulación se juntan, digamos una con otro, se amontonan, y todos los antiinflamatorios tienen el efecto de impedir esta agregación plaquetaria. Entonces es muy importante que sepan los oyentes que no se deben automedicar ni con ibuprofeno ni con ningún antiinflamatorio. Comparto la misma duda que Rita. Buen día, si estamos con dengue sin síntomas, ¿cómo poder saberlo? Y esto, después ella pregunta, ¿y el paciente con hipertensión, con dengue que está en reposo, a veces se le baja la tensión, puede no tomar medicación por la tensión? Gracias por su información, pero sobre todo la pregunta del asintomático. Bueno, lamentablemente el que tiene dengue asintomático, como muchas personas, como muchas enfermedades virales, cursan sin ninguna sintomatología, lamentablemente no hay forma de saber, tampoco uno puede hacerse análisis por las dudas, es decir que ese es uno de los grandes problemas del dengue, que una gran proporción de pacientes, el 2/3 de los casos, no tienen síntomas y son personas que pueden contagiar a otros. Esto sucede con muchas enfermedades virales que se transmiten incluso de persona a persona y personas que no tienen síntomas. Un ejemplo de esto, discúlpeme, es el VIH, ¿no? Que uno no tiene síntomas y puede transmitir el virus, ¿no? Sabe que va respondiendo, doctor, salvando algunas dudas, y algunas respuestas van juntando otras preguntas. Por ejemplo, dijo que no se puede saber si uno no tiene síntomas de la enfermedad, no, es muy difícil saberlo, y también habló de la viremia, el periodo de fiebre para quien sí sabe que tiene la enfermedad. El que no tiene síntomas también se vuelve, ¿cómo sabemos el periodo de viremia? ¿Es pasible de contagiar la enfermedad? O sea, le junto la respuesta anterior con esto que acaba de decir. A ver,
¿Qué podemos saber? La persona que no tiene síntomas también puede transmitir. Pero no sabemos cuándo está la viremia, digamos, porque no hay fiebre. No sabemos porque no tiene síntomas. Claro. Son 3 o 4 días, claro. 5 días pueden ser, pero si no tiene síntomas, uno no puede saber. Muchas veces algunos síntomas pasan desapercibidos, ¿no? Es decir, un malestar, un cuadro gastrointestinal, puede ser una manifestación del dengue y las personas se lo atribuyen a cualquier otra cosa menos al dengue, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes que son en este momento los más expuestos. ¿La vacuna cubre todas las variantes de dengue y tiene alguna contraindicación en mayores de 65 años? Pregunta Luis. Cubre todas los serotipos del dengue, tetravalente. Son 2 dosis, con diferencia de 60 días entre una y otra. Esa es otra razón por la cual no habría que vacunar ahora. La inmunidad recién uno la adquiere después de los 60 días, alrededor de los 100 días, y no tiene contraindicaciones. Sí tiene la salvedad de que está indicada en personas hasta 65 años, si no me equivoco, y esta contradicción que los más expuestos, los más vulnerables son edades mayores y edades menores, ¿no? 2 preguntas muy similares. Me quedó picazón en el cuerpo, dice Irene, por un lado, y Viviana le dice, desde el sábado tengo sarpullido, pero no tengo picazón ni ningún otro síntoma. Así que una que está con el sarpullido y alguien a quien le quedó la picazón. Bien, este mecanismo íntimo de acción del virus, que es la lesión de pequeños vasos sanguíneos, los capilares, lo que determina la aparición de estas lesiones cutáneas o de este prurito, ¿no? Esta picazón en el cuerpo. Es propio del dengue, algunas personas lo tienen, tanto el rash, es decir, la erupción, como el prurito, o las dos cosas. Se puede tomar un antihistamínico para esto, y digamos, esta manifestación es variable el tiempo en que transcurre y se pasa, pero es una cuestión leve que la mayoría de los casos transcurre sin complicaciones y se pasa la manifestación esta. Es el doctor Miguel Díaz, médico infectólogo, exdirector del Hospital Rawson de Córdoba, matrícula provincial 18.752. Gracias por sumarse a la mesa de café en Siempre Juntos, doctor. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. La última vez que habíamos hablado en mesa de café fue con Miguel cuando le hacía la despedida con honores. Bueno, lo tuvimos que traer de nuevo, doctor, mil disculpas. No se va, no se va a ningún lado. Al contrario, simplemente un mensaje para las personas es que recordar que es un mosquito domiciliario y que cada uno de nosotros somos agentes de prevención, los vecinos, la población. Hay que eliminar el mosquito de los distintos lugares, de los pequeños reservorios de agua donde crece el mosquito, pequeños o grandes, y esa es una responsabilidad de todos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias. El doctor Miguel Díaz, la mesa de café en Siempre Juntos, presentada por Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare. Era el punto de reunión. Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla. Siempre juntos.